Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. Pues ya estamos aquí nuevamente. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Sean bienvenidos a esta, la cuarta clase. Y bueno, pues comencemos leyendo esta cita bíblica. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Salmos 108:5. Amados hermanos, el domingo pasado tuvimos la oportunidad en México de celebrar a los papás, pero pues antes que celebrar a los papás, nosotros queremos exaltar a nuestro Señor, exaltar a nuestro Dios porque Él es nuestro Padre Celestial y porque Él merece toda gloria y toda honra, mi amado hermano. Y bueno, pues también felicitar a todos los que tienen la dicha de ser padres. Sí, que el Eterno les bendiga grandemente. Les enviamos una felicitación hasta donde usted se encuentra y pues también los motivamos para que sigan adelante, sí, para que sigan adelante en este compromiso que es ser cabeza delante de los ojos de Dios, ya que es una gran responsabilidad y un gran compromiso el serlo. Pero nosotros sabemos que tomados fuertemente de la mano del Señor, pues nosotros lo vamos a poder lograr, ¿sí? Entonces les enviamos una felicitación muy grande, un abrazo, mis amados hermanos. Muchos de nosotros no nos conocemos, pero nos amamos en el amor de Cristo. Y bueno, vamos a continuar. También queremos pedirles una disculpa porque el día martes pasado pues no tuvimos la posibilidad de publicar la clase, sí, entonces tuvimos por ahí algunos problemillas técnicos, pero ya están solucionados y por eso nos encontramos ya nuevamente subiendo los temas. Esperemos que esto no vuelva a suceder, pero sí queríamos pedirles una disculpa muy grande. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase. Si les parece, pues vamos a hacer una oración para comenzar y que sea el Espíritu de Dios el que dirija todas las cosas. Yo les pido por favor que cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos tanto, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor mío, que tú seas con cada uno de nosotros que estamos, Señor, en este curso. Tú permites, Señor mío, que nuestra mente y nuestro corazón estén en el entendimiento adecuado para poder recibir tu palabra. Permite, Señor, que un carbón encendido sea pasado por mi boca, Señor, para que todo lo tuyo, Señor mío, sea lo único que salga de ella, Señor. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos, Señor, todas las cosas, Señor mío, Padre, que podamos llegar a tiempo para poder escuchar tu clase, que los hermanos que hacen falta, Señor mío, de llegar a sus casas o al lugar donde la van a escuchar, puedan llegar con paz, con tranquilidad. Tú permite, Padre Santo, que podamos ser esos instrumentos que tú deseas, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, nos dejamos en tus preciosas manos. Amén. Y bueno, quiero... Quiero comenzar, antes de entrar de lleno a la clase, con una breve reflexión, hermanos. ¿Sí? Yo quisiera que me acompañaran a leer esta cita, que es primera de Juan 3, versículos del 1 al 3, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Bueno, pues qué importante es que nosotros tengamos una familia. Sí, yo creo que todos los que estamos escuchando esta clase tenemos o pertenecemos a una familia y pues con la familia pasamos momentos difíciles, pasamos momentos complicados de aprendizaje, de amor, de enojo. Nuestra familia siempre está para apoyarnos. Casi en cualquier cosa, nuestra familia siempre tiene la oportunidad de pasar los momentos más complicados con nosotros, pero también los más felices, ¿sí? Y eso es algo importantísimo, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero dejar esto en sus corazones, ¿sí? Pero también
qué importante es que tengamos una familia con las mismas posibilidades de amar que nosotros. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces o en muchos casos tenemos familiares, nuestra familia cercana, tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, que no tienen el temor de Dios. Y eso es complicado. Nosotros deberíamos tal vez de dar mayor prioridad a nuestra familia en Cristo, ¿sí? Pero desafortunadamente muchas veces no lo hacemos. Y fíjense lo que dice la palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto lo dice Primera de Juan 4, del 7 al 12. Esto es importante porque la palabra del Señor aquí nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios, como hijos del mismo Señor, del mismo Padre en el que hemos creído, debemos de amarnos, ¿sí? Y muchas veces ese amor no se lleva a cabo, porque entre pueblo de Dios tenemos contiendas y tenemos situaciones complicadas. Y por eso yo les decía el ejemplo de la familia, porque si bien nuestra familia carnal es muy importante, ¿qué podríamos decir de nuestros hijos o de nuestros propios padres, de nuestros hermanos? Pero muchas veces cuando ellos no comparten el mismo sentimiento, tenemos esa situación de que empezamos a lo mejor a excluirlos de algunas circunstancias con nosotros, porque sabemos que la familia, cuando no tiene el temor de Cristo, no nos va a poder decir las cosas conforme a la palabra y solamente nos van a decir cosas que son conforme a sus propios entendimientos, pero no así cuando sabemos que tenemos una familia en Cristo. Todos ustedes, ¿sí? Y junto conmigo somos hermanos, somos hijos del mismo Dios. Y es tan importante porque todos leemos la misma palabra, sabemos cómo Dios nos ama, nos demuestra día a día su amor al darnos la vida, al amanecer, al darnos la salud, al darnos todas las cosas. Nosotros sabemos de dónde provienen todas las cosas. Y esto es algo importantísimo. Entonces, amados hermanos, yo quiero invitarles a que sabemos que en este curso hay distintas percepciones. Cuando nosotros los inscribimos, les preguntábamos cuáles eran sus denominaciones. Y pues ahí sabemos que hay diferentes denominaciones en este curso, incluso hasta diferentes creencias. ¿Por qué? Porque no todos creemos de la misma manera, pero la palabra de Dios que estamos estudiando es la misma, mis amados hermanos. El Dios en el que hemos creído es el mismo. Entonces, nosotros les queremos pedir que permitan que la palabra en Juan 13:35 se cumpla en sus vidas. Ya habíamos platicado acerca de esto. Y dice la palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo quiero pedirles a todos y cada uno de los que están en este curso que pongan en sus corazones que el amor de Dios, el segundo más grande mandamiento es que nosotros nos amemos, que amemos a nuestro prójimo y más a nuestro hermano. Entonces, yo quiero pedirles que por favor hagan a un lado por unos momentos esas diferentes percepciones que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Porque, insisto, estamos estudiando la misma palabra, que sea ella
la palabra de Dios, la que nos hable. Es el mismo Dios en el que nosotros hemos creído, así igual que ustedes, ¿sí? Entonces queremos pedirles que, sin importar la denominación, ustedes sigan adelante. Que Dios siempre tiene preparadas maravillosas cosas. No pierdan la oportunidad de ser bendecidos. Si usted no comparte lo que nosotros hablamos, no se preocupe, la solución también se la va a dar la palabra de Dios que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Mis amados hermanos, yo les invito a que ustedes sigan adelante hasta el final de este curso, sin importar lo que ustedes han creído a lo largo de todos estos años. Siempre Dios no se va a quedar con nada, porque lo dice su palabra, y el esfuerzo que usted haga, Dios lo va a recompensar y sobre todo que va a tener algo muy especial para usted. Yo estoy seguro que hay enseñanza aquí que va a ser de bendición para sus vidas. Entonces, solamente les pido que tomen lo bueno y desechen lo malo, lo que ustedes consideren que no es adecuado, lo que ustedes consideren que no es conforme a la palabra. Entonces, como nosotros ya lo mencionábamos desde la primera clase y lo hemos venido mencionando, nuestra intención es solamente hablar lo que dice la palabra, escudriñar la palabra. Por eso no tomamos ningún otro libro que no sea la palabra de Dios, ¿sí? Y pues les invitamos a que ustedes sigan adelante en este curso sin importar lo que usted esté analizando o esté viendo en este curso, por favor. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar ahora sí con la clase. Vamos a ir a nuestro estudio, ¿sí? Esta clase 4 se llama ¿Qué es la guerra espiritual? Amén. Vamos a empezar a hablar de cosas que muchos de ustedes estoy seguro que tal vez no precisamente están de acuerdo, pero lo dice la palabra y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, antes de adentrarnos en lo que es la guerra espiritual, en las características de la guerra espiritual, como lo hicimos con el tema anterior que fue la intercesión, vamos a establecer algunas definiciones para que podamos estar entendidos de lo que quiere decir la guerra espiritual. Y es muy importante que nosotros dejemos algo muy claro. El hecho de que nosotros también tenemos una naturaleza espiritual así como una naturaleza física, ¿sí? Entonces, yo les invito a que verifiquemos conforme a la palabra acerca del que nosotros como seres humanos somos seres tripartitos de tres naturalezas. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Esto es importante porque de aquí parten muchas cosas que vamos a continuar viendo a lo largo de todo este curso. Entonces, la palabra del Señor en Génesis 2:7 dice que tenemos un cuerpo formado por Dios. Dice la palabra, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y también así lo hizo con la mujer. Dice Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estas citas bíblicas nos demuestran que nosotros somos carne, que nosotros tenemos un cuerpo, que somos una parte física. Ajá. También vamos a leer lo que dice Romanos 12:1, porque el cuerpo que nosotros tenemos también le agrada a Dios, es algo que puede agradarle a Dios. Dice la palabra, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta, primero que nada, que Dios en su palabra establece que nosotros somos formados por un cuerpo, por una carne, y que ese cuerpo puede ser agradable a Dios. ¿Sí? Vamos a analizar también que tenemos un alma. Dice la palabra en el Salmo 42, versículos 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí dejamos, hay muchas más citas, tanto del cuerpo como del alma, y ahorita que vamos a analizar el espíritu, hay muchas citas, pero nosotros quisimos tomar citas que hablan muy claramente de que tenemos, ¿sí?, estas tres partes. Pero también entendemos en la palabra que nuestra alma anhela a Dios. Ajá. Dice el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Sí? Aquí vemos también cómo nuestra alma anhela estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Y bueno, también vamos a analizar acerca de que tenemos un espíritu. Dice la palabra en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sí? Bueno, pues aquí está muy claro, ¿sí?, que Dios está estableciendo en su palabra que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué va a suceder con nuestro espíritu cuando nosotros expiremos? Bueno, esto lo dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, o sea, nuestra carne se va a convertir en polvo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, aquí nos deja ver que, bueno, nuestro espíritu va a ser el que va a regresar a Dios, ¿sí? Porque Él fue el que lo puso. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Nosotros leíamos en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, pues ahí está. Ese aliento de vida es lo que regresa a Dios. Ese es nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, aquí estamos estableciendo con un fin, ahorita lo vamos a ver cuál es ese fin, pero estamos estableciendo que los hijos de Dios, el cuerpo humano, el ser humano, ¿sí?, somos seres tripartitos. ¿Por qué establecer esto? Bueno, pues porque vamos a analizar que nosotros con nuestra parte corpórea, con nuestra parte de carne, no podemos hacer guerra espiritual como tal. Necesitamos partes espirituales. Entonces, una vez que nosotros establecemos que tenemos dos partes espirituales, como es nuestra alma y nuestro espíritu, entonces podemos llevar a cabo lo que sigue del estudio. Vamos a seguir aquí. Entonces dice, esto nos muestra claramente que somos seres tripartitos, que las tres partes de nuestro ser aman y anhelan a Dios que las creó. Esto facilita las cosas espirituales, ya que al contar con una naturaleza espiritual, también tenemos acceso a esas cosas espirituales, ¿sí? Esto que acabamos de leer no es una influencia humana, mucho menos una emoción, hermanos. Son conceptos que el Señor dejó claramente escritos en su palabra y como ya les decía, no son las únicas citas bíblicas que hablan acerca de ello. Hay muchas, ¿sí? Hay bastantes, con el fin de que podamos comprender y sobre todo utilizar en nuestra carrera la salvación, ya que en la clase número 8 analizaremos a nuestros enemigos y estoy seguro que vamos a sorprendernos del conocimiento que vamos a aprender en esa clase. Entonces, es por eso que nosotros debemos analizar los distintos ejemplos de batallas y de guerras que aparecen en la palabra. Las batallas, las guerras entre seres humanos, eso es un hecho, ¿sí? Vemos en un momento dado diferentes ejemplos de batallas y de luchas que aparecen en la palabra del pueblo de Dios hacia los pueblos que le rodeaban. ¿Qué debemos de pensar cuando nuestro Dios nos aclara que nuestras luchas no son físicas? ¿Sí? ¿Esto por qué se los digo? Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta cita bíblica es una revelación donde nos deja ver claramente, ¿sí?, muchas cosas acerca de nuestras batallas espirituales y esto nos da la pauta para establecer que esas batallas, ¿sí?, y esos enemigos, ¿sí?, tienen ciertas características. Vamos a ver esas características.
Ok, primero que nada, ¿quiénes son nuestros enemigos? Los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Ajá, así como las huestes espirituales de maldad. Ok, aquí ya estamos situando a cuatro enemigos. Y nos explica qué naturaleza tienen. Dice que son huestes espirituales de maldad. Ok, su naturaleza es espiritual. Y indica en dónde se encuentran. Dice que se encuentra en las regiones celestes. O sea, no se encuentran sobre la tierra precisamente, sino en regiones celestes. Entonces, Efesios 6:12 nos deja ver claramente, ¿sí? Pues todo lo que es una guerra espiritual. Quiénes son nuestros enemigos, qué naturaleza tienen y en dónde se encuentran. Ok, vamos a seguir más adelante. En base a este versículo, nos damos cuenta de que es poco lo que nosotros vamos a poder realizar físicamente contra nuestros enemigos, ya que no podemos verlos, ¿sí? Físicamente no los podemos dañar y no podemos desplazarnos hasta donde ellos se encuentran, ajá, porque están en regiones celestes. Entonces, por eso al principio nosotros hacíamos la diferencia entre ser una persona corpórea de carne nada más y que nosotros somos en realidad seres tripartitos. Esas otras dos partes son las que nos van a permitir o nos van a ayudar a tener esa percepción del mundo espiritual, ¿sí? En donde nuestros enemigos se encuentran. Ajá. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Todas estas cosas nos limitan y provocan que nos encontremos en desventaja. Entendemos la posición física de cada uno para tener una base más adecuada. Entonces aquí vemos en la imagen que en las regiones celestes, o sea, un cielo distinto al de nosotros, se encuentran los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales. Y en nuestro cielo, sí, en la tierra, se encuentra el ser humano. ¿Ok? Entonces, físicamente esto es lo que sucede. Pero nosotros debemos de alegrarnos porque, ¿sí? Comprendido esto, surge la pregunta, ¿cómo es que Dios nos puede dar las herramientas necesarias para todo esto? Analicemos las cosas que dice la palabra, ¿sí? Vamos a adentrarnos en esas cosas que la palabra del Señor nos muestra y que son bien importantes para que nosotros entendamos lo que debemos de hacer con la guerra espiritual. Juan 17 del 11 al 16 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Aquí la palabra del Señor nos deja ver una situación bien clara. Nuestro Señor Jesucristo dice al Padre que nosotros no somos del mundo, amados hermanos. Tenemos o estamos provisionalmente sobre esta tierra y tenemos este cuerpo corpóreo que sabemos que se va a transformar en el momento de la segunda venida de Cristo. Sí, va a ser renovado, va a ser transformado, dice la palabra. Entonces, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra pertenencia es una pertenencia espiritual, ¿sí? Es una pertenencia del lugar donde Dios se encuentra. Entonces, podemos en un momento dado alcanzar a esas huestes de maldad. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí está muy claro cómo lo dice. Nuestra ciudadanía es de los cielos, mis amados hermanos. Nosotros no tenemos que pelear sobre de esta faz que tenemos o esta fase que tenemos, sí, carnal, sino tenemos que pelear espiritualmente hablando. Dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció.
Amén. Entonces, insisto, esta parte es la que nosotros debemos de comprender, que nosotros no estamos en el lugar donde pertenecemos, sino que estamos de paso nada más. Y es por eso que nosotros las guerras espirituales las podemos llevar a cabo, por esa naturaleza. ¿Sí? Hay más ejemplos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. ¿Sí? Más adelante dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17, 14. Amén. Y primera de Juan 4, del 4 al 6, como el último ejemplo, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Bueno, pues aquí están las bases, sí, aquí están las bases para que nosotros podamos entender que nosotros podemos hacer guerra espiritual en lugares celestes, así donde están nuestros enemigos, sí, y pues ya también hemos entendido que nosotros somos seres tripartitos y que tenemos una parte de alma y una parte de espíritu, sí, que nos permite movernos o sentir, estar sensibles a esas circunstancias espirituales, mis amados hermanos. ¿Sí? Insisto, hay muchos más ejemplos. Hay mucha palabra que nos habla acerca de nuestra alma, acerca de nuestro espíritu y de esas características que tiene el alma y el espíritu de nosotros. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues la palabra del Señor nos dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, pues como les decía, de paso, pero en realidad lo espiritual es lo que nosotros, es el lugar donde nosotros debemos de movernos, donde debemos de estar tranquilos, donde debemos de estar situados, ¿sí? Porque nosotros principalmente somos espirituales. El Señor dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y bueno, pues aquí dice, amado, pues estas son suficientes razones para alegrarnos. Quiere decir que sí podemos hacer cosas importantes ante nuestros enemigos espirituales. Sí, pues ya lo estamos analizando aquí. Incluso lo que dice Romanos 8 del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? En todas las cosas espirituales. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, pues bueno, de alguna manera estamos, insisto, cada vez más poniendo las bases para poder entender que nuestra nacionalidad es espiritual, no es nuestra nacionalidad una nacionalidad física. Y bueno, yo quiero que veamos esta última parte, ¿sí? Y la palabra del Señor también nos deja ver que sí podemos estar en los planos espirituales. Ajá. Esto lo dice, o un ejemplo de ello, lo dice Hechos 10:33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí está hablando que Dios envió por una persona y está en la presencia de donde se encuentra Dios, en su bendita presencia, ¿sí? Para que pueda escuchar todo lo que Dios quiere decirle. Entonces, el que nosotros podamos llegar hasta la presencia de Dios, ¿sí? Recuerdan lo que yo les decía acerca de el tabernáculo y la adoración, ¿sí? Y recuerdan la cita bíblica donde nos decía el Señor en su palabra que en el propiciatorio,
era donde Dios nos iba a dar las instrucciones, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, pues entonces estar en esa misma presencia de Dios, porque ahorita nosotros no tenemos pues un edificio que se llame tabernáculo y una circunstancia donde Dios se manifieste como lo hacía en la antigüedad con el tabernáculo, pero sí podemos, espiritualmente hablando, llegar hasta su misma presencia. Aquí está la cita bíblica que lo avala. Esto, insisto, no es palabra de hombre, no es emoción, estamos analizando solamente lo que dice la palabra. Usted puede leer todo lo que es el contexto de Hechos 10 y se va a dar cuenta de lo que se refiere y qué es eso, lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar de manera espiritual, porque nuestra naturaleza es espiritual, hasta la misma presencia de Dios y poder escuchar lo que Dios nos ha mandado, ¿sí? Ya pusimos el antecedente en base al Antiguo Testamento, la importancia que es que nosotros le adoremos, la importancia que es llegar hasta su misma presencia para recibir sus instrucciones, y ahora en el Nuevo Testamento también lo vuelve a decir y lo vuelve a aclarar, que podamos estar aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios lo que Dios te ha mandado, ¿sí? Entonces, el hecho de llegar a la presencia de Dios, como muchas veces se manifiesta cuando estamos adorándole, cuando estamos haciendo pues una situación de intercesión, cuando estamos en plena comunión con el Señor, no es algo falso, no es algo de nuestra imaginación, es algo que Dios lo establece en su palabra, ¿sí? Y lo permite por la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces, si usted tenía dudas de que si podía llegar a la presencia de Dios en lo espiritual y saber que Dios estaba junto a usted o que usted estaba junto a Dios más bien y poder recibir instrucciones de Él, que Dios le hable, que Dios lo apapache, que Dios le muestre cosas, pues no es nada de qué dudar. Simple y sencillamente usted lo que está haciendo es hacer lo que la palabra del Señor dice, poder llegar ante su presencia, ¿sí? Entonces debemos de estar en el entendimiento de que la lucha espiritual es continua. Ajá. Aquí ya vamos a adentrarnos en la parte de la guerra espiritual. El reino de Dios, ¿sí? Y el reino de las tinieblas no tienen descanso, mis amados hermanos. Esto es algo muy importante que usted debe de comprender, ¿sí? Nosotros tal vez aquí, pues llega la noche y así como más adelante, en unas horas, usted se va a ir a descansar. Hay gentes que trabajan en la noche, pero bueno, la mayoría descansamos y el día siguiente se despiertan y volvemos a seguir con nuestro rol cotidiano. Pero en el reino de lo espiritual, mis amados hermanos, pues los que están del lado de Dios y los que están del lado de Satanás no descansan. Las luchas son constantes, ¿sí? Entonces, eso, sí, digo, lo vamos a ir viendo también más adelante, pero debemos de estar alertas. Ajá. Recuerda que yo le mencionaba que uno de los consejos, sin darle una cita bíblica, sino nada más consejos prácticos, consejos por experiencia, era que no se orara en la madrugada. Bueno, porque también pues hay como que más autoridad espiritual de las tinieblas en la madrugada, sí, como que a partir de las 12:30 de la noche hasta las 5 de la mañana, es así como que los momentos en los que el enemigo y todas sus huestes, todo su reino de las tinieblas, aprovechan para hacer todas sus cosas. Entonces, pues no es tan bueno, no es precisamente malo, pero no es tan bueno, no es algo recomendable. Insisto, yo no tengo en ese caso específico una cita donde yo pueda decirle que eso lo dice la palabra, es solamente experiencia, ¿sí? Entonces hemos comprendido que en las guerras espirituales podemos participar en ellas, ¿sí? Es más, debemos de ser partícipes de ellas, pero sin embargo no estamos preparados para eso, ¿sí? La preparación de un guerrero de Dios lo vamos a ir tratando poco a poco, ¿sí? Lo que ahora debemos de comprender es la importancia de estas guerras espirituales, ya que en los cielos constantemente se libran esas batallas. Y esas batallas, ahora déjeme tomar unos minutos para explicarle qué,
¿qué cosa es lo que se pelea en esas batallas? Bueno, pues en esas batallas, aunque insisto, lo vamos a ver también ejemplos en la palabra, pero lo voy a ir adelantando. En esas batallas se pelea el que usted, el día de mañana que usted salga a su trabajo, o a dejar a sus hijos a la escuela, o, o hacer el súper, o tal vez a visitar a algún familiar o algún amigo, ¿sí? Pues usted sea guardado por los ángeles del Señor. Ese es un ejemplo claro, ¿sí? Porque dice que nuestro pie no tropezara, ¿sí? Entonces, es una realidad que los ángeles de Dios nos están cuidando, ¿sí? Hay veces en que yo estoy seguro que no nos damos cuenta de situaciones que en lo espiritual nos deberían de acontecer. ¿Por qué? Porque los ángeles del Señor están cuidándonos y nosotros seguimos adelante como si nada estuviera pasando, porque se movieron todos los engranes y todas las circunstancias para que nosotros no caigamos en ese tropiezo, para que a nosotros no nos suceda algo inadecuado, a menos de que Dios lo permita. También hay ejemplos en la palabra, por ejemplo, en el caso de Job, como pues el mismo Satanás es el que está pidiendo e insistiendo. Eso fue un ejemplo de una lucha espiritual, aunque se ve que es así como que Dios estaba con mucha tranquilidad, tal vez hasta presumiendo a su siervo Job, sí, pero en realidad fue una lucha espiritual. Y Dios permitió que Job sea tocado por el enemigo, pero y bueno, salió adelante y fue una bendición es una parte de la Biblia que nos llena de gozo y de alegría y nos enseña muchas cosas, pero en realidad ese ejemplo es un ejemplo de guerra espiritual, como el enemigo está constantemente, a lo mejor no precisamente pidiendo que todos estemos en una situación inadecuada, pero sí está maquinando cómo hacernos daño, ¿sí? Recuerden que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Si nada más hubiera sido a robar y a matar, bueno, pues a matar nuestro gozo, a matar nuestra vida eterna, a matar nuestras ganas de servir a Dios, ¿sí? A robar en un momento dado nuestra paz, a robar nuestra tranquilidad, ¿sí? Nuestra economía. Pero también dice la palabra que vino a destruir. Entonces, vino a destruirnos a nosotros. Eso es una realidad, mis amados hermanos. Entonces, esas situaciones espirituales, esas batallas espirituales, lo que está sucediendo es eso. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, recomendaciones. Antes en la iglesia, hace muchos años, siempre nos bendecían al salir, nos bendecían al llegar. Y hay una cita bíblica que habla acerca de que nuestra bendición sea para salir y para retornar a nuestra casa, a nuestro hogar. Bueno, todo ese tipo de costumbres y de prácticas son adecuadas, mis amados hermanos, porque no nos damos cuenta, ¿sí? No estamos preparados para darnos cuenta lo que está sucediendo en lo espiritual. Y yo le puedo asegurar que el reino de las tinieblas, así como Satanás, está buscando destruirnos en cada momento. No importa que nosotros estemos dentro de nuestra casa, ¿sí? Hay veces en que nos caemos o sufrimos con un accidente, nos quemamos, tropezamos y ya sufrimos una situación dolorosa. Hay veces en que tenemos accidentes mucho más graves y vamos a llegar al hospital, etcétera. Bueno, Dios puede guardarnos de todas esas cosas, pero está en nosotros que nosotros podamos empezar a tomar esa conciencia de que lo que está sucediendo en lo espiritual va a suceder también en lo físico, ¿sí? Entonces, yo le quiero invitar. Usted ya entendió ahorita que usted es un ser espiritual también y entendió que el enemigo está en un lugar distinto al que nosotros podemos ver y conocer a simple vista. Bueno, pues entonces vamos a dejarnos siempre en las manos de Dios. Es tan importante, por ejemplo, que nosotros oremos por nuestros hijos cada vez de que los llevamos a la escuela o cada vez de que ellos, si ya son personas ya maduras,
aun cuando estén casados, que siempre estemos constantemente clamando porque sean guardados, porque su pie no caiga en el resbaladero, porque su sangre preciosa de Cristo los cubra, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestra familia, ¿sí? Es tan importante todo eso, mis amados hermanos, estarlo haciendo constantemente. Nosotros no debemos dejar de estar orando y buscando el rostro de Dios para que esas situaciones acontezcan, ¿sí? Para que el pueblo de Dios en lo espiritual se fortalezca y nos puedan cuidar y guardar los ángeles del Señor. Entonces, o para que en un momento dado el enemigo sea frenado hacia las circunstancias que desea, sí, hacernos. Muchas veces, hemos tenido testimonio, bueno, pues de personas que pues Dios los ha guardado de circunstancias difíciles y complicadas, pero es debido a la oración. Entonces, aquí hay un tema más para poder orar. Recuerda que en la intercesión hacíamos una pequeña lista, sí, de aquellas cosas de las cuales podemos orar. Bueno, pues el pueblo de Dios es el primero. Por eso yo les mencionaba que el grupo de intercesión en la congregación debe de ser en un momento dado un grupo que esté dispuesto a trabajar en eso, en orar, para que el Señor sea el que haga las cosas, ¿sí? Siempre debe de haber una persona orando. No podemos dejar en un momento dado todo ese trabajo pues nada más a las personas que están en eminencia. Debemos de recomendar, nosotros mismos debemos de ponernos en la brecha y decir, Señor, pues voy a orar por mi iglesia, por mi pastor, porque pues es el encargado de darme la palabra, es el encargado, mis maestros, de enseñarme, es los que comparten el evangelio, ¿sí? Toda la gente que está trabajando en nuestras congregaciones es importante que en todo momento nosotros aprovechemos cualquier situación para poder buscar la forma de llevarlos en oración, los unos con los otros. Eso también es una situación adecuada delante de los ojos de Dios y que la misma palabra lo pide. Entonces, todo esto es lo que está sucediendo en lo espiritual. Esto y muchas cosas más. Entonces, es importante que usted comprenda, ¿sí? Todo lo que está pasando en lo espiritual y que no se desentienda de esas situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nada más nos despertamos, si bien a veces damos gracias a Dios, buscamos el rostro de Dios a lo largo del día, leemos la Biblia, tal vez los domingos o entre semana buscamos la forma de acercarnos a la iglesia, pero estamos en el desconocimiento de todas las cosas que espiritualmente están sucediendo, ¿sí? Y no es que yo venga a poner una carga en ustedes, mis amados hermanos, pero si ustedes se inscribieron en este curso, si este curso les llamó la atención por alguna razón, porque el tema era muy claro, ¿sí? Quiere decir que Dios de alguna manera les está diciendo a ustedes que ustedes tal vez tengan esa capacidad en Dios para poder ser intercesores y guerreros espirituales. Entonces, no eche estas cosas en saco roto. Esto es para que usted comprenda en dónde está parado, la posición que Dios le está dando, ¿sí? Como un ser espiritual, corpóreo, pero también espiritual, y que usted pueda comprender las ventajas que le da la misma palabra, que Dios dejó escrita en su palabra, para que usted pueda pelear la buena batalla de la fe de manera espiritual. Amén. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de la clase, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, pues no nos queda más que terminar y permítame aquí. Ha sido para nosotros una bendición poder estar con ustedes en esta noche. Gracias por esperarnos hasta hoy que es jueves para poder en un momento dado tener la clase lista, ¿sí? Y pues si usted no tiene inconveniente, vamos a hacer una oración porque ya el tiempo ha avanzado. Vamos a despedirnos, ¿sí? De esta clase y inmediatamente después, como ya lo hemos venido acostumbrando, yo le voy a invitar que usted adore a Dios. Vamos a poner una adoración. Si usted quiere ya cerrar su celular o su computadora, ya vamos a estar despedidos después de la oración. Si no, acompáñenos en esa adoración. Entonces,
Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a dejar todo esto que hemos hablado, en las manos de Dios. Muy bien, cierre sus ojos. Bendito Dios, te agradecemos tanto, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Porque tú el día de hoy, Señor mío, nos has exhortado, nos has invitado, nos has llenado, Señor, de reflexiones para que nosotros sigamos adelante, Señor, a esa carrera, a esa meta, Señor mío, sin importar lo que creemos o la manera en que lo creemos. Pero también, Señor mío, nos has hablado claramente de que nosotros somos seres espirituales y que así, Señor mío, es como tú nos creaste, porque nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra carne no es la situación adecuada en la cual nos debemos de gozar. Nosotros nos deberíamos de gozar más en lo espiritual que en lo físico. Señor, en tus manos nos dejamos, Señor mío, sabiendo y conociendo que tú harás todo aquello, Señor mío Padre, que has planeado en nuestras vidas. Y por eso, Señor, nos gozamos y te agradecemos tanto, Señor mío, que a través de tu Espíritu Santo, que es el encargado de enseñarnos, de redarguirnos y de recordarnos todas las cosas que tú, Señor, dejaste en tu palabra, Señor mío, nosotros vamos a poder aprender. Gracias, Dios, por tu amor y por tu grande misericordia, Señor mío. Amén. Pues ya estamos despedidos, mis amados hermanos, pero vamos a adorar a Dios.